¿Qué les digo? Ya está aquí el señor Javier Aranda. Gracias, Dani. De nada, Pati. Y qué gusto, Javier, de verdad. Hola, pues me da gusto. A mí también ya aprendí que es blanquear. En No, términos sí, de yo béisbol, también, ¿no? Porque hay muchos, bueno, tiene muchas Blanquillos. connotaciones, muchos blanquillos. ¿Qué Bueno, tal? Nos vas a hablar de algo muy interesante. bueno, de un libro que nos acerca a dos Sí. personajes importantes. Uno que tiene que ver con la alta cultura y la cultura popular simultáneamente, que es Carlos Monsiváis, y el otro es un ídolo popular absolutamente, que es Pedro Infante. Se cumple un siglo de que nació, se cumplen 60 años de que murió, y uno sigue pensando cómo es posible que un personaje en una época pretecnológica en muchos sentidos, hablando de medios masivos, haya aprendido tanto en la imaginación popular, se haya amoldado de tantas maneras para quedarse afincada incluso en generaciones que ya ahora sí que no lo conocieron en vivo, no lo vieron caminar por la calle ni nada, ¿no? En una época también donde la oferta, por ejemplo, fílmica, pues es muy abundante y se siguen viendo las películas, y no me refiero a generaciones como las nuestras o las de nuestros padres, sino a las generaciones de los niños. Los niños ven películas como nosotros los pobres, y yo me quedo sorprendido. Digo, ¿cómo lo viste? Pues lo vi en tal lado. O sea, tienen muchos ganchos, digamos, y por eso me puse a leer este libro que se llama Las leyes del querer, de Carlos Monsiváis. Es un libro que me sorprende porque yo creo que es uno de sus mejores libros. Mezcla, digamos, la alta cultura. Nos está recordando, por ejemplo, a filósofos que yo creo que solamente tú has leído, Ana Cristina, como Georg Simmel. Nos habla de Walter Benjamin, pero también nos recupera el habla popular rescatada por Infante en muchas de sus películas, y que en muchos sentidos también es el afianzadero del por qué se siguen identificando las personas con este personaje. Esto me hizo pensar que yo me imaginé muchas cosas, pero me llamó mucho la atención que muchos se preguntan sobre la esencia y el ser del mexicano. Se han escrito tratados interesantes. Octavio Paz escribió uno de sus libros más, fundamentales en su obra en general, que es El laberinto de la soledad. Pero yo creo que si queremos seguir entendiendo o nos interesa el fenómeno de lo mexicano, tendríamos que acercarnos a buena parte de las 60 o más de 60 películas que hizo Pedro Infante, porque ahí se recupera mucho de ese ambiente que se construye, de esa idea de pueblo, de esa idea de comunidad, de esa idea de solidaridad, de burla, de autoescarnio, que forma parte de la vida popular y de la vida, pues no tan popular, porque ahora sí que los ricos también lloran y también sufren, y también repiten las mismas cosas que aparecen en las películas de Pedro Infante. Entonces es un fenómeno que yo creo que convendría, más que analizar, acercarnos nuevamente a él con otros ojos, porque han cambiado muchas cosas. Imagínense ustedes todas las películas de Pedro Infante donde hay tragedia, donde hay soledad, donde hay desesperación, donde no sabes qué va a ocurrir. Si les hubiéramos puesto en esta época a esos dramas un teléfono celular, pues la historia se acaba, ¿no? Claro. ¿Dónde está Ana Cristina, que llevo 2 días de no saber de ella? Pues le mando un mensaje y me dice estoy en tal lado, y veo su ubicación, y en efecto, gracias al GPS, sé dónde se encuentra. Pese a eso, yo creo que sí nos conviene acercarnos a este tipo de materiales, porque nos permiten ver y entender el porqué de muchas de nuestras actitudes, también el porqué de muchos de nuestros recelos. Nosotros venimos de una cultura que oculta muchas cosas a partir de la colonia. Decimos sin decir, vivimos con la cortesía, con la genuflexión, haciendo caravanas, precisamente para disimular, y con ese disimular decimos muchas cosas, y también por eso a muchas culturas que son más abiertas, como la sajona, les cuesta tanto interactuar con uno, porque decimos cosas que son lo contrario, y uno en los códigos que tenemos acá, pues lo entiendes perfectamente, ¿no? El clásico de, pues nos vemos pronto, nos vemos quién sabe cuándo, hasta nunca, ¿no? O el famoso ahorita. El ahorita, sí. O el ahorita, Uno que a mí me destacaban mucho en Inglaterra era cuando dices, vamos al parque, ¿no? Y se quedan, ¿sí o no? O sea, ¿vamos al parque o no vamos al parque? Sí. Pero como bien resumes, Javier, Pedro Infante es un ícono, pero precisamente porque engloba todas las características, o muchas de las características significativas de la sociedad mexicana. Incluso a pesar del avance de los años y todo, si tú revisas la situación actual, sigues encontrando elementos de ese gran personaje
y elementos de ese mexicano que pues parecen no cambiar, ¿no? Parece que cambiado, se pegan la problemática histórica y no nos permite avanzar, ¿no? Es el cine, digamos, Así es. preocupado. Imagínate, competir con Hollywood no era cualquier cosa. Claro. Y el único recurso que tenía el cine de la época de oro era ser un espejo que reflejara las cosas que había en la calle para que la gente de la calle se dignificara, siguiera reproduciendo su educación sentimental, sus mañas y costumbres, sus virtudes, el todo se puede, hay que echarle ganas, etcétera. Claro. De ahí viene, de esas películas que reflejan mucho el alma popular. Y además son los precursores de también esta estética y esta iconografía de novela, ¿no? Donde Totalmente. que perpetra precisamente pues el rol del pobre, el rol del rico, el etcétera, ¿no? Y la comedia, el autoescarnio, Claro, ¿no? sí. Los ricos no pueden hacer comedia, ¿por qué? Porque ¿de quién se iban a burlar? Pues de los pobres, ellos no se pueden Claro. burlar de ellos porque son muy solemnes, ¿no? Y además, las diferencias de sociedad, ¿no? De castas, prácticamente aquí en este país, las diferencias entre ricos y pobres, muy marcadas, las reflejó Pedro Infante, bueno, en sus películas, y prevalecen hasta nuestros Y el días. paso, digamos, de cuando Infante empieza a hacer cine, nos da cuenta mucho del campo a la ciudad, a la Otro- urbanización. Y otro seguimos en esa misma zona desde hace 50 años, ¿no? Se siguen construyendo, se sigue urbanizando una metrópoli que sigue teniendo costumbres rancheriles en muchas zonas. Pues sí. Muchísimas gracias, Javier Aranda. Un gran libro. Pedro Infante, Las leyes del querer. Carlos Monsiváis. Gracias. Gracias.